Alfredo Zayat es periodista de Página 12, economista, analista económico y está en la ciudad de Rosario participando del Congreso sobre Democracia organizado por la Universidad Nacional de Rosario. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nuestro programa, nuestro canal. No, muy lindo. Tenés programas de radio, tenés una actividad intensa y acabas de presentar recientemente un libro que se llama Amenazados, el miedo en la economía. Así es. Después vamos a hablar del libro, porque realmente tiene un título sugestivo, pero lo más importante ahora que te tengo que preguntar tiene que ver con los datos que se conocieron hace poco, o que todavía no son oficiales, no son proporcionados por el INDEC, pero el índice de Congreso dio 0,5% de inflación para el mes de agosto, una cifra que era impensada hace algunos meses, pero que no precisa justamente un jardín de rosas. No, y si le sumás también, ayer se dio a conocer el índice de precio de la Ciudad de Buenos Aires, dio negativo. Deflación, claro. Pero acá hay que entender dos cositas. Una es que claramente hay una tendencia a la baja después de picos inflacionarios del 6%. Eso es una. La segunda es que aquí operó el freno al tarifazo, dado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay como no una ficción, pero baja hoy. Las tarifas absolutamente transitorio. Claro. Ya avisaron que en octubre cuando suba va a haber un salto inflacionario. Pero entonces, ¿qué es lo más relevante? Porque los numeritos, viste que siempre dicen los economistas, los numeritos. Tratemos de entender la dinámica de qué es lo que está pasando con los precios. Digamos, evidentemente hubo un shock inflacionario, el año va a terminar con una tasa anualizada del 40% por la devaluación, por la eliminación de las retenciones. Esto genera un impacto inflacionario. Ahora, ¿por qué ahora baja? Bueno, baja fundamentalmente por la recesión y la caída de los ingresos de la población en términos reales promedio. ¿Qué significa recesión? Caída del nivel de actividad económica. Caída del nivel de actividad económica impactada por el tarifazo, porque ojo, que la industria y el comercio sigue el aumento de tarifas. Lo que bajó lo que se suspendió ahora es para los hogares, sumado al incremento de las importaciones de bienes finales, que afecta a la producción. Pero la importación, ¿qué es lo que hace? Le pone un freno a aumentos de precios. Caída de la actividad económica, importación y caída de los ingresos reales de la población. Se ve, los salarios, han aumentado por debajo de la inflación, a lo que se le suma el incremento del desempleo. Pues todo ese combo, todo ese combo son los costos, que la verdad son costos dramáticos, son costos negativos, genera esta baja transitoria de la inflación que va a colocar a los índices en el último trimestre en índices similares a los que había en el último trimestre del año pasado. Ahora economistas y funcionarios del gobierno, Alfredo, dicen que la economía comienza a crecer en diciembre de este año y repunta sostenidamente en el 2017. Entiendo que vos no sos tan optimista, ¿por qué? Primero que, más allá de lo que digan los funcionarios, porque la verdad, los funcionarios tienen una tarea, y que está bien que la tengan, que es la de generar expectativas positivas. ¿Te acordás que se firma el acuerdo con los fondos buitre que venía? Lluvia e inversiones. ¿Vino la lluvia e inversiones? No. Después venía... Macri dijo que están llegando las inversiones. Si querés, después te doy algunos numeritos. Después es el segundo semestre. ¿Vino el segundo semestre con recuperación? No. Pero está bien, porque los funcionarios tienen esa tarea, la de generar expectativas positivas. Entonces, que después, ahora dicen el 2017, es parte de esa tarea. Ahora bien, Ferreres dijo que se crece un 3,5 en 2017. Entonces, yo trato de entender la dinámica. Viste que antes te hablaba de inflación, el tema de la dinámica. Entonces, vos lo que tenés es una caída muy fuerte de la economía. Ajá. Es indudable, lo dice Ferreres, caída de la inversión, que obviamente que hay sectores que han sido beneficiados y tienen índices positivos, por ejemplo el complejo agroexportador. Está claro que el sector del campo ha sido beneficiado y que va a tener datos positivos. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver en el 2017? Vos vas a tener índices positivos, pero vos vas a ver índices positivos desde una base estadística muy baja, desde una baja producción no existe que la economía caiga en forma permanente. ¿Sabes cuándo cae en forma permanente? Estás en una guerra
o tenés, entre comillas, esa situación económica de guerra equivalente como una hiperinflación no ves más que un o el rebote. 2002. Claro. Vos no ves más que un rebote. No solo yo, la verdad que la mayoría de los economistas dicen eso, digamos. Entonces, la verdad, crecer un 2% después de semejante caída o 3% no es relevante. Lo que se ve, va a haber un nivel de deterioro sociolaboral importante que es lo que se está viendo ahora. Cualquier televidente, cuando yo te presenté y dije periodista de Página 12, puede decir, y bueno, pero si es economista de Página 12, seguramente estaba de acuerdo con el kirchnerismo, y por eso ahora ve todo negro. Y bueno, qué sé yo, uno con los prejuicios es muy difícil trabajar. Yo abro el paraguas porque después tenemos comentarios. No, pero está bien, pero es válido lo que preguntás y es muy interesante. Yo soy consciente de esa situación, pero bueno, ahí yo no puedo entrar en la mente y en los prejuicios y en esta idea de que se arma buenos y malos, River, Boca, blancos y negros. Yo puedo ver mi carrera en 29 años. Bien, yo te voy entonces, en función de esto, voy a preguntar algo. Porque los argentinos estamos acostumbrados a atravesar periodos históricos donde la inflación sube, como por ejemplo durante el periodo kirchnerista, donde hubo inflación, pero hubo un aumento absoluto del consumo, del poder adquisitivo de la gente y del consumo, y eso no hacía posible que la inflación bajara. Claro. Y ahora hay recesión y la inflación baja. Es decir, estamos acostumbrados a pasar permanentemente en un sub y baja. ¿Hay posibilidades, existe la posibilidad en Argentina de que haya menos inflación y con un bienestar mayor para los sectores más vulnerables de la población o para la clase Es muy media? bueno. Lo que vos estás planteando, es el nudo central de la economía argentina. Pero ¿sabes por qué? Voy a tratar de hacerlo bien sintético. Vos tenés un trilema. No hay dilemas en la economía argentina. Claro. Vos tenés trilemas. ¿Qué significa? Que tenés 3 objetivos a cumplir. Vos los 3 objetivos a cumplir, como todos queremos, que se cumplan. O que se alcancen, mejor dicho. ¿Cuáles son esos objetivos? Crecimiento económico, empleo con inclusión social, mejora distribución del ingreso y baja inflación. Elegí qué objetivos querés. ¿Vos qué vas a decir? Los 3. Vos a lo largo de la historia argentina, si querés desde los 50, 40 hasta ahora, en muy breves periodos pudiste conseguir esos 3 objetivos a la vez. ¿Cuándo? Vos tenés que elegirlos. Bueno, por ejemplo, en el comienzo del kirchnerismo, por ejemplo, en algún momento del periodo de Ilia. Entonces, en algún momento también del periodo del primer peronismo. Bien. ¿Pero por qué? Porque crecimiento, empleo, distribución de ingresos e inflación, entran en tensión. Vos tenés que elegir. Sobre todo en Argentina hay un impacto psicológico importante. Por la inflación. Claro. O del empresariado argentino también, que influye a veces en forma negativa en esa trilema, como decimos. Sí, pero entonces es como que tenés que elegir. Claro. Obviamente que uno aspira a que se pueda cumplir. Ahí hay otros factores para decir, cómo podés hacer un tránsito para decir, que se pueda cumplir. Tenés que pensar en el tema empresarial, tenés que pensar en el tema de la inversión, tenés que pensar en el tema de la elevada dolarización de los ahorros, tenés que pensar en la fuga de capitales que tienen los sectores empresariales, que tienen esos excedentes que deberían ser invertidos. Pero, entonces no tiene razón Ratazzi, que dijo en la reunión esta que convocó Macri, que si se termina la inflación, se termina la pobreza. Lo que pasa es que si hay un nivel de inversión del sector privado y público fabuloso, que no se ve y que es difícil en Argentina, no imposible, yo digo que es difícil, yo lo que convocaría Ratazzi como a gran parte del gran empresario argentino, decir, ¿cuál fue su tasa de inversión en los últimos 30 años para salir del esquema del kirchnerismo? ¿Cuál fue su tasa de ahorro en pesos en la Argentina? Entonces decir, ¿y por qué? Porque es inestable. Cada uno tiene sus niveles de responsabilidad para esa inestabilidad y para esa incertidumbre. Y el sector empresario lo ha tenido. Por eso hay 400.000 millones de dólares de sectores de argentinos con capacidad de ahorro en el exterior. Si no, ¿cómo lo explicás? ¿Qué significa esos 400.000 millones de dólares en el exterior? Ahorro local que no está en el circuito productivo local y que está en el exterior. Obviamente que hay explicaciones. Yo no estoy diciendo que, hay explicaciones.
pero hay que entenderlo en la dinámica de por qué tenés esta situación. En los numeritos para fin de año, para cuando cada trabajador haga la cuenta, sí. ¿Cuántos puntos estimás vos que termina perdiendo el asalariado? Si la inflación ronda del 40 al 45%, ¿cuánto termina perdiendo? Porque va a tener un reajuste salarial, ponele, no sé, del 30, del 35. Cada asalariado termina perdiendo un 10, un 15%. ¿Qué cuenta hay que hacer a fin de año? En promedio, hoy, sin reapertura de paritarias, sí. En promedio hoy está en el 12%. En promedio, ¿eh? Obviamente, ¿qué significa? Que hay sectores que van a perder mucho más. Te lo digo en términos personales. ¿No? El gremio de prensa va a perder mucho más. El gremio de bancarios menos. El de aceiteros muchísimo menos. Por ahí puede llegar a empatarlo. A propósito de prensa y de Página 12, vamos a meter un poquito el cuchillito. Sí. ¿Santa María es el dueño ahora de Página 12? Sí. Bueno, porque Santa María comentan colegas de Buenos Aires, que fue y presentó un estudio contra el gobierno. Y dijo la inflación de este año 45%. Cuando fue a Página 12, a usted, a los empleados, los delegados, le dijo el 24% es el aumento. En el trayecto se le cayeron 20 puntos. Porque fue el acuerdo que firmó la UDBA con las cámaras empresariales. Como vos decías, hay gremios que pierden más y gremios que pierden menos, porque el presidente ya ha dicho no va a haber reapertura de paritarias. Los que pidieron más en la paritaria y presionaron más y tuvieron mayor poder de presión son los que van a perder menos. Pero en definitiva, el otro día leía por ahí en Twitter que ya hay gente que está preguntando por sus vacaciones y que los aumentos en la costa son enormes. Sí. ¿La clase media va a poder tener vacaciones este año? Yo creo que la clase media es uno de los sectores muy castigados. Castigado por el tarifazo, castigado por la baja del consumo, por la actividad económica y por la inflación. Digamos, el sector, la clase media, es castigada, va a ser castigada. Muchos empresarios, la última ya de mi parte, Alfredo, pero muchos empresarios estaban esperando el gobierno de Macri para decir, bueno, ahora tenemos garantías, ahora vamos a invertir. La inversión, como vos decís, por ahora no se produce. ¿Solo pierde la clase media? ¿Solo pierde desde ya los sectores más vulnerables? ¿O hay algunos empresarios que están perdiendo? Bueno, sí, hay sectores medios empresariales que están perdiendo, digamos. El cordón industrial, yo porque estoy acá en Santa Fe, lo repito en diferentes entrevistas, el cordón industrial de Santa Fe está siendo muy afectado, está perdiendo mucho por el tarifazo y por la entrada de productos del exterior, la importación. Vamos, está claro. O si uno tiene que identificar los sectores claramente beneficiados por la actual política económica, es el complejo agroexportador, que no son muchos, yo no estoy hablando todo el campo, porque si vos querés ver sectores, algunas de las economías regionales están padeciendo, o sea que no es todo el campo. Por eso yo preciso el complejo agroexportador, el sector financiero. Con el kirchnerismo ganaba mucho y ahora gana muchísimo más. Digamos, para que quede claro por ahí los que tienen prejuicio sobre lo que pienso, es ganaba mucho antes y ahora ganan mucho más. Grandes conglomerados industriales, aunque ahora están reclamando una nueva vuelta de la devaluación, y los rentistas en dólares, grandes rentistas en dólares. ¿El resto? Perdemos todo. Y están en una situación difícil, una situación compleja. Digamos, yo creo que el gobierno, por lo pronto, discursivamente dice que los va a atender, porque si no, la situación se va a poner muy tensa, una situación que excede solamente, es decir, bueno, son algunos sectores, por ejemplo, uno puede decir el sector textil o el sector de calzado. Uno lo que ve es que a lo largo de las diferentes cadenas productivas, muchas están padeciendo precisamente la caída de la actividad económica, el tarifazo y la importación. Gracias por venir. Esta tarde a las 3, los que quieren saber más, entonces Alfredo Zayat habla de esto, del miedo a la economía, entre otras cosas. Un poquitito, dale.